Bienvenidos a Santiago Sí. Iba a hacer una entradilla hoy para presentar al invitado. Se me había ocurrido pues una cosa hablando de lo que es realmente indie o no realmente indie, pero al final es que me puede el humor absurdo, entonces tengo que comenzar diciendo: Joaquín Palacios, bienvenido. Muy buenas. El cartero siempre canta dos veces. El chiste más absurdo del mundo se me ocurrió pensando en una entrevista para ti. Bueno, y siempre llama dos veces, en mi caso hasta más. No, canta. Y canta dos veces. Pero sí, bueno, mi profesión también, soy cartero también por las mañanas y el resto del día con mi música y mis canciones, ¿no? Supongo que dejas de ser cartero en un momento dado del día, ¿no? Pero nunca dejas de ser cantautor, porque No. muchas veces que vas arrastrando el carrito, estás dándole vueltas a la cabeza. Sí, siempre, claro. siempre, 24 horas al día, incluso cuando duermo. Y la verdad es que me sale inconscientemente, supongo que cuando a algo nos gusta tanto, siempre estamos, aunque hagamos otra cosa, siempre estamos pensando que todo va un poco vinculado y que afecte, en mi caso, pues siempre procuro que la música vaya conmigo y poder compartirla y dejarla donde pueda. Mira, hablaremos de eso, porque realmente lo que tú haces, eso es una realidad. Tú dejas la música donde puedes, pero físicamente incluso. Sí, físicamente y hoy en día con las tecnologías también digitalmente. Pero tú tienes una sí. forma de dejarla analógica y otra digital, que lo contaremos en nada. Ahora que está tan desvirtuado el término indie, ¿no? Que realmente se le llama indie a cosas que no lo son, el mundo del cantautor de verdad, que sí que existe un circuito, ¿no? Sí que sois absolutamente independientes. Sí, hoy en día, bueno, el cantautor siempre ha sido un poco vinculado, aunque no, a mí personalmente la palabra cantautor nunca me ha No te definido, identificas. porque cantautor hoy en día es una palabra que abarca tantísimo, que siempre se ha dicho al cantautor solo con la guitarra, voz. Ahora parece que se echa de menos al cantautor por el hecho de reivindicar, siempre el cantautor siempre ha estado ahí en el aspecto como ha tenido que ser el que reivindica cosas, pero en mi caso... sí, todo es autoproducido y casi siempre, y no queda otra. Ahora mismo casi todo se autoproduce y en mi caso sí, yo lo prefiero así. Autoproducirme. Porque controlas tú todo el proceso. Controlo sobre todo en las canciones, que vestirlas y producirlas. Pero tú eres un hombre de guitarra. Sí, pero bueno, también hago producción y metemos ahí la cabeza en la producción y los arreglos. Bueno, es más, este disco no tendría que ser así, y maquetando. Realmente, no. Claro, tendría que ser otra historia, donde tendría que haber mucha más música. Sí, más música me refiero, mucho más instrumento. Este disco en concreto iba enfocado a más indie, más con banda, ¿no? Pero se empezó a maquetar 19, 20 canciones y quedaban estupendas a piano y guitarra, ¿no? Y digo, ¿por qué no? Y se quedaron así, pero bueno, tengo la espinita de querer volverlas a grabar con banda. Más rockera, pero... Un andaluz. De Los Palacios y... Los Palacios y Villafranca. Y Villafranca, que es como se llama el pueblo de Joaquín. Un andaluz que vive en Madrid y canta mucho en Madrid. Sí. Y que le están haciendo una entrevista en Galicia. O sea... Te has hecho una línea recta por toda la península, ¿no? Sí, no se puede pedir más. Además, yo soy un enamorado de vuestra tierra y desde que 15, 16 años yo ya escuchaba la gaita, ¿eh? Y la música y gaiteros y siempre me ha apasionado vuestra música y vuestras tradiciones y mira, para mí estoy feliz de estar aquí, de verdad. Mira, ir a una feria... puede cambiarte la vida. No una feria tipo feria de abril, sino una feria a unos coches de choque, a una historia de estas. Te puede cambiar la vida, porque tú ahí te encuentras con 3 chavales y acabáis montando un grupo. Es más, acabáis trabajando en un chiringuito, creo, en un restaurante todo un verano para pagar los instrumentos de ese grupo. Sí, bueno, las cosas... Siempre se dice que las bandas empiezan en garajes y yo en mi caso, con 15 años, pues las típicas fiestas del pueblo, pues conoces a lo que son tus amigos de la infancia, de toda la vida, ¿no? Y ellos ya estaban maquinando para hacer un grupo y me cogieron y yo sí no pude decir que no y eso, quieras que no, cambia
cambia tu vida un poco. Cambia tu vida, sobre todo también tu forma de ser, te ayudaría. Sería casi como pasar por un momento casi de cambio psicológico, porque tú eras súper tímido en aquel momento, Sí. ¿no? Sí, muy tímido y ya escuchaba mucha música, pero para ti mismo, ¿no? Y era encontrar a estos amigos que querían hacer un grupo y fue como romper esa timidez para compartir la música y hablar de música con los demás, que fue la primera vez que ya empiezas a relacionarte con gente y empezamos a trabajar en una terracita de verano, 2 años, para comprarnos los instrumentos y todo un autodidacta y todo... El grupo se llamaba Como te gusta a Sí, ti. Muy comercial el nombre. sí, era post-rock, te hablo del año 92, por ahí, Ajá. 93. Y sí, pues estuvimos por toda Andalucía tocando y muy bien, la verdad es que fueron años muy, muy bonitos. ¿Y tú tocas la guitarra porque fue lo que te tocó en el reparto Sí, cogimos, aunque parezca un poco, un poco raro, no sabíamos ninguno tocar de hecho yo creo que empecé con la batería, pero luego al final a otros se le daba bien, bueno, pues quedaste tú con la guitarra, ¿no? Y no sabíamos ningún instrumento y a mí me tocó la guitarra y empecé ahí y hasta ahora, ¿no? el grupo se acaba disolviendo, porque bueno, claro, después de la adolescencia cada uno cogéis Sí, un estuvimos 8 o camino. 10 años. 8 o 10 Sí, años, más o menos. no está mal. Pero, y en ese momento en que te encuentras solo, ¿por qué decides seguir solo y no decides irte a otra formación o montar tu otra formación? Que esto lo hace mucha gente. Sí, porque... Es más, perdón, yo sí. tengo un colega que toca la batería y está en varias formaciones al mismo tiempo. A mí me gustaba mucho porque era muy partícipe en la labor de composición y a mí me gusta mucho la labor de componer. Y, y me apetecía también mucho investigar, ponerme ese reto de tocar solo, de un poco buscarte la vida tú solo y sobre todo la labor del componer. Me gustaba mucho, en el grupo ya lo hacía y me gustaba ya tener mis propias composiciones y un proyecto individual. Tampoco... Tú compones de una manera muy original. Normalmente la gente compone o música o letra, ¿no? Sí. O sea, No sé si... pero tú vas componiendo las dos cosas a la vez. Yo lo hago inconscientemente, no sé si es original pero me gusta la labor de la composición, de hacerlo letra y música a la vez. Tengo compañeros que suelen componer la música primero, luego la letra o luego... Pero a mí me gusta la labor de composición, creo que es mal, creo que tienen que ir de la mano, ¿no? Porque no concibo una de la otra separada. Ya a lo largo de tantos años se ha convertido en algo para mí normal. No puedo hacerlo, no me sale de otra manera componer letra y música a la vez. Siempre se dice de los cantautores, y yo sigo utilizando el término cantautor, Sí, sí, sí. porque es el más fácil para que el público entienda un poco lo que haces. Siempre se dice de los cantautores que sois poetas. Bueno, está el caso de Marwan, por ejemplo, Sí. hoy en día. ¿No te tira el quitarle música a veces a alguna letra y dejarla simplemente como un poema? Sí, muchas veces lo he pensado. Digo, a mí me toca leer una de mis canciones solo la letra y no sabría. Estoy acostumbrado a cantarla. Pero no es mi caso, ¿eh? A mí me dicen,
y es un halago, ¿no? Me dicen muchas veces que a veces las canciones y las letras son poesía, ¿no? Yo compongo canciones, no... No escribes poemas. En este caso, como has dicho el compañero Marwan, pues hace poesía, hace canciones. Yo estoy ahora mismo solo enfocado en canciones, ¿no? Pero bueno, No nunca, cierras. nunca se sabe, pero dejémoslo en canciones de momento. Llegas a Madrid. Sí. Es ahí donde nace, ¿cómo se llama? Ser azul. Sentirse azul. Sentirse azul. ¿Es en Madrid donde nace Sentirse azul? Ese nació en Valencia. Es verdad, porque primero te vas a Valencia. Sí, estuve ahí unos añitos. Con uno de los miembros de Como te gusta a ti, Sí. te vas a Valencia. Sentirse azul, ese es tu primer disco. Sí. Que repetimos un poco pero en otro momento vital, pero repetimos un poco lo que sucediera en esa adolescencia de estar trabajando un verano entero o 2 veranos para pagaros los instrumentos. Aquí también tú coges todos tus ahorros y te sacas un disco como tú entiendes que es un disco perfecto, ¿no? Sí, ahí fue una mayor producción. Estuve unos años allí currando, Eso no tocando. perfecto, una mayor producción. Sí, en este caso, bueno, yo las canciones a veces no se deben de medir por cuántos instrumentos llevan, o yo siempre digo que las canciones son las protagonistas de la historia, por lo menos no quien las interpreta, sino las canciones deberían ser. Y en este caso, mi primer disco fue una producción mayor, ¿no? Hay muchos más músicos, había 9 músicos, y fue parecido al principio que hablábamos antes, pero irme fuera de mi ciudad y empezar de cero otra vez y autoproducirme mi primer disco. Que fue... Pero Sentirse azul es el que te fuiste a grabar a Los Palacios y Villafranca. Sí, esa se grabó de Valencia a Sevilla, ahí yendo y viniendo. Tú al final nunca pierdes el contacto con el origen, ¿no? Siempre que tienes oportunidad, por mucho que vivas en Madrid, Valencia o te pases temporadas en Galicia, siempre acabas... Sí, siempre. Ahora siempre estoy en Madrid, Galicia, Andalucía. Estuve ahí en Valencia muchos años y bueno, la verdad, donde me llamen, ahí intentaré estar. Es curioso que cuando consigues un trabajo que es tu sustento, ¿no? Como es el trabajo de cartero, y aunque sea solamente mañana, es un trabajo duro, porque una ciudad como Madrid es una ciudad muy grande, no te aburguesas, todo lo contrario. Es como si te hiciesen mucho más libre para dedicarte mucho más a la canción. Sí, supongo que la experiencia y los años hacen que te tomes las cosas con más calma, más definiendo las cosas mejor y en este caso, por ejemplo, este disco creo que tengo muchas más raíces andaluzas que el primero, ¿no? Y creo que mientras más va pasando el tiempo, más me voy acercando a mis raíces, ¿no? Por muy indie que sea realmente el circuito de cantautor, sí, bueno. Al final también sois muchos, es una ciudad grande. ¿Es difícil encontrar tu hueco? ¿O siempre hay una sala que está dispuesta a cederte un escenario? Sí, Madrid hay que currar mucho y tocar mucho. Por muy indie que sea, siempre hay que currar mucho. Sí, por muy indie y muy cantautor, hay que estar siempre ahí. Hay muchas salas, está muy complicado porque las salas hay muchos problemas, pero hay que estar ahí, tocar mucho y al final te haces en mi caso, pues tienes abrirte las puertas, ¿no? En la sala. Tú a estas alturas ya tienes tu público y ya tienes tu pequeño circuito también. Sí, intento que ese pequeño circuito sea cada vez mayor, pero sí. ¿Cuántos, a ver, así sin pedirte un dato exacto, pero aproximadamente, en lo que llevamos de año, llevamos 5 o 6 meses de año, ¿cuántos conciertos? No sabría, Más o menos, así... Te puedo decir los últimos, que he estado en Palma de Mallorca hace poco, Ciudad Real, pero a lo mejor no son tantos, pero en Madrid sí, en Madrid son muchos. ¿Muchos? En Madrid sí, en Madrid. Es que el circuito de cantautores, hay muchísimos micros abiertos, muchísima gente cantando. Pero a eso me refiero, a que hoy en día tú a lo largo del año sí que vas actuando varias veces en el mes incluso. Sí, y más.
Y más, claro, a eso me refiero, sí. Que bueno, que también a día de hoy hay mucho trabajo, hay mucho esfuerzo, hay mucha mochila y mucha guitarra, pero también ya a día de hoy lo tienes un poquito más fácil de lo que tenían... Sí, lo tenemos, bueno... Tú me refiero. Yo en mi caso, a lo mejor, supongo que para las tablas es muy importante, para la experiencia, pero cada proyecto, como digo, en este trabajo, que es hacer canciones, cada proyecto es volver a empezar de cero, es como si volvieras a pisar una sala por primera vez, ¿no? Este proyecto, Y Maquetando. Y Maquetando. Todo esto se puede encontrar, tanto Y Maquetando como Sentirse Azul, se puede encontrar en todas las plataformas. Sí, están todas. Los vídeos se pueden encontrar en YouTube y en Spotify podemos hacernos una lista de reproducción con Joaquín. O sea, es muy fácil acceder a su música. Este es un caso muy curioso porque eso, tú quieres hacer un disco de banda, ¿no? Te vas al estudio y grabas como las maquetas. Y de repente dices, pero aquí, bueno, hay algo más. Sí, había algo más, porque nunca sabe, y mira que las canciones estaban bastante definidas y todo estaba un poco ya enfocado a lo que se iba a hacer. Pero nunca, cuando te metes en un estudio, no tienes ni idea nunca lo que va a pasar, y en este caso se maquetaron 19, 20 canciones y llevaba un circuito anteriormente, ya llevaba años tocando solo, y me apetecía de ver cómo sonaba eso en un disco. Y se quedaron, empezamos a escucharlas y digo, si es que es tan genial, y metimos un pianito y digo... Claro, es que yo viendo los vídeos no imagino cómo serían estas canciones con más banda, pero las que son a guitarra o simplemente a guitarra o a piano, a mí me parece que están perfectas. Claro, a mí desde mi ignorancia... Sí, no, llevas razón, las canciones creo que tienen hay que vestirlas para cuando la ocasión lo merece. Yo en mi caso pueden estar adaptadas para tocarlas con banda y están adaptadas para defenderlas a guitarra y voz, como nacieron. En este caso, en el disco están como nacieron. Y el disco están perfectas. Y Maquetando, de Joaquín Palacios. Este es el segundo disco. Hay otro que se llama Sentirse Azul. Está todo en las plataformas habituales, Apple Store, Spotify, bueno, en todas las plataformas de YouTube, en todas las plataformas, pueden seguirlo en Facebook, o sea, está en todas las plataformas habituales, porque merece mucho la pena escuchar lo que este hombre compone. Hacemos un pequeno parón nesta conversa e voltamos agora con Joaquín. Libraría Couceiro, no corazón de Compostela. 5 plantas cunha ampla oferta para todo tipo de públicos. Literatura infantil e galega, guías de turismo, novidades en español... Dispoñemos dunha sección con numerosos exemplares en oferta. Na Praza de Cervantes, Libraría Couceiro. Hoxe estamos co regalamos, porque sempre traes 3, pero hoxe 4. Hoxe dixen, va a facer un exceso, 4. Pasa que son 4, non, o que pasa non, son 4 do máis variado, sí, incluso con xéneros que poucas veces presentamos. Totalmente postos, a verdade é que sí, porque, bueno, un deles cóntanse, e non porque nós non queramos presentalos, sino porque non hai tanta edición dese tipo de xénero, cóntanse cos dedos dunha man as veces que presentamos este tipo de libros. Que será a novela erótica, non. Despois seguimos. Comezamos logo con ensaio. Efectivamente. Bueno, pois con ensaio, unha publicación de Laio Bento, a comercialización da saúde, o Hospital Álvaro Cunqueiro, a gran estafa. Pablo Bahamonde García, que é o coordinador, fai unha selección de textos. 2 están escritos por él, pero a maiores de outros autores, pois alrededor deste tema tan de moda e xa, bueno, tan de moda, xa estaba de moda antes de xa estaba de actualidade antes de abrir o hospital e continúa, non? Poñen un pouco, a ver, que non é algo que sae todos os días nos xornais, sí, o que pasa é que o que hai son diferentes opinións. Pablo Bahamonde fai unha coordinación, como di María, escribe dous artigos. Hai que dicir que Pablo Bahamonde é un home que, bueno, que supónse que o entendo ten interese por este tipo de temas. El, por exemplo... Sí, realmente médico de familia. Claro, el coordinou tamén no ano 2012 un libro que se chamaba Saúde como negocio, e 2 anos despois
unha versión en castelán aumentada que se chamou La salud como negocio. Non pensaron moito a traducción, non fixeron o título de traducción tal cual. E agora, nun tema de candente actualidade, con diferentes opinións, pero hai unhas opinións moi críticas ao respecto, pois fai unha coordinación novamente ao redor deste tema, publicado por Laio Bento e presentado hai uns días aquí na librería. Pois Pablo Vaamonde de García, A comercialización da saúde, o Hospital Álvaro Cunqueiro, a grande estafa. E isto é libro obxecto, aparte de ben que pode sonar, non? Pero é que xa en sí... Sí, temos falado moitas veces que presentamos algúns libros así, pois eso, como diste, libro obxecto. Ui, que cae. Que se nos cae o CD xa. Andiven eu a fozar antes, e claro, que caeu. Bueno, xa vedes que leva un CD. Efectivamente. Bueno, pois, Gelría, Cantos de poeta, é unha antoloxía musicada da poesía galega. Entón, Gelría, vamos a aproveitar que veñen aquí detrás, son estes tres rapaces, que, bueno, realmente o que fan é unha viaxe musical a través de 14 cancións de 14 autores galegos. Bernardino Graña, de todas as Cunqueiro, épocas, Rosalía de porque Castro, comezan, Pimentel. Mira, comezan con Curros Enríquez, Enríquez, sí. que é do 1851, principios do 1900, e rematan con Chus Pato. Vale, Si se que toda a poesía galega. E o que fan é elexir un poema destes autores, eles poñenlle música, cántano, e a maiores van fotografías, porque realmente non son eles tres só, sino que con eles colaborou moita outra xente, como Xosé Luis Romero, por poñer un exemplo, que é o que se encarga de facer o prólogo deste libro tamén. Está coidadísimo, aquí vedes, por exemplo, en este tipo de... Isto me chama papel cebola. Papel vegetal, sí. Papel vegetal. E despois incluso hai algunha ilustración. A verdade é que é unha auténtica maravilla da edición. Estes Gelría, que son dous rapaces e unha rapaza, vou devolver o CD ao seu lugar, e eche ben bonito, é unha edición que paga moito a pena. Sí, ademais é curiosa, porque normalmente os libros que veñen con CD suelen ser o formato pequeno, cadrado, ou algo máis grande. É máis, ata teño visto o contrario, así, neste formato. Sí, é certo que hai varios. Daquela rapaza, agora non nos acordaremos en un dos dous, daquela rapaza que facía rap galego, os dous sabemos que, pero non busquen. E teño a portada do libro, eu tamén na cabeza, é unha rapaza, ata podería dicir que é de Vigo, mellor equivócome, non sei se é de Vigo de Ourense, e que canta rap en galego e cantaba tamén, musicaba poemas. Musicaba poemas tamén, sí, é certo. Pois eso, se chama atención tamén veñan e pregunten por ela, pero hoxe estamos a falar de Gelría. Este era o xénero. Este era o xénero que ti decías que se contaba cos dedos dunha man os que presentábamos. Efectivamente. Si é certo que mellor non presentamos moitos, neste caso pareceme un tema interesante e sobre todo para nós. Sí. Mira, titúlase Boaxa Carmín, autora Esther Carrodeguas, e foi galardoado co 10º Premio Abrente de Textos Teatrais da Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia. E digo que é un tema interesante para nós porque a autora parte... Porque vamos a dicir unha cousa, boaxe, que eu non o sabía e María explicou o que era boaxe. Que é boaxe? Boaxe son os polvos de arroz que se utilizaban para o maquillaxe, non? Entón, se pensamos en algunha muller, neste caso, que levase polvos de arroz na cara e moito carmín, e se en vez dunha foran dúas... E que o relacionamos con Santiago, pois non, branco en botella, as dúas mareas. Bueno, pois a autora parte de Coralia e de Maruxa Fandiño, e a través delas fai unha peza de teatro. Por exemplo, hai unha cousa que ela quixo deixar moi claro, é que ela non aclara, por exemplo, sitios moi determinados de Santiago, como diría en teatro, que a escenografía é como moi neutra, non? Porque o tema, ela parte destas dúas mulleres, pero o tema é, pois, non sei como... Son esas dúas persoas... É algo máis universal, digamos. A pesar de que partes deses dous personaxes, é a dignidade. Non máis aí a persona, é a dignidade de alguén... Que é un texto que está máis preto da lírica que da narrativa convencional. É un texto moi poético. E, bueno, unha nova visión e nunca está de máis reivindicar...
Sí, uno dicir. Xa sabes que ao final digo o que penso. Eu estou un pouco canso que se devalúe a imaxe das Marías ca estatua, non? Que simplemente sexa un lugar onde aparecen turistas a sacarse fotos ou incluso fotos... E que ninguén sabe realmente o que significaba, fotos de, incluso hai momentos de dudoso gusto ou ofensivas para a memoria de calquera. Teño visto fotos de verdade, decir, un pouquiño de respeto, que eu non vou a sacarme fotos. E que eu creo que era eso, que realmente non saben o que significa. E esa boaxe, ese carmín para ela realmente era como unha máscara. Claro, e entón é moi importante continuar a reivindicar a figura das Marías, quenes foron, que supuxeron, e o que viviron tamén, pero incluso fantasear sobre a súa existencia. Sí, bueno, a propia autora di que realmente non é a historia das dúas Marías, sino que ela simplemente parte desa base, porque ela non as coñeceu, e entón non pode decir é a vida, porque di o que contan uns e o que contan outros, sempre pode variar, non? Entón, como non as coñeceu, eu parto desta base, pero non é realmente a súa historia. Pois parabén a Esther Carrodeguas, Esther Carrodeguas, por este premio Abrente de Textos Teatrais do 2015, por esta peza, Boaxa e Carmín. E dicen unha cousa, os textos teatrais son moi baratos, moi baratos. E rematamos cunha publicación nova de Calandraca que se titula Con tango son tres. É unha historia real, isto poucas veces o dixemos de un conto, verdad? A verdad que sí. Pois sí, que aquí detrás hai unha anotación dos autores, conforme din que esta historia sucedeu realmente nun zoo de Central Park cunha parella de pingüíns. E tango é este. Podemos desvelar algo? Algo, pois sí, que era unha parella de pingüíns que vivían no zoo de Central Park e que fixeron o seu niño, formaron a súa familia, pero non podían ter pingüíns. Porque eran dous pingüíns machos. Entón, bueno... Entón alguén lle prestou un ovo. Lle prestou un ovo e o que pasou a continuación é o que se conta nesta historia absolutamente normalizadora e absolutamente facendo eco da realidade e dos tempos nos que estamos a vivir e tamén pareceme magnífico, así como parece magnífico que se reivindica a figura das Marías, parece magnífico que non hai que impoñer ningún tipo de ideais nin exercer presións de lobbies inexistentes, pero a realidade é a que é, e vivimos os tempos nos que vivimos, e xa está ben de agochar cousas, e a realidade foi que dous pingüíns machos formaban unha parella e ao final a natureza, cando tanto se botaban da natureza, a natureza é moito máis sabia que sí, realmente aquí foi o propio coidador o que lles facilitou. Bueno, como noutras cousas que se facilitan. Con tango son tres, editado por, iba a poñer a ler os nomes, Justin Richardson e Peter Parnell, editado por Calandraca. Boaxa e Carmín, de Esther Carrodeguas, Premio Abrente de Textos Teatrais 2015. Da Mostra Internacional de Teatro Ribadavia. É un texto que fala das Marías, de Maruxa e de Coralia. Como era isto? Gelría, que son un percorrido por toda a poesía... Unha cousa, dixen Gelría, non, que non ten acento, realmente é Gelría. Sí, Gelría, efectivamente, se non sei, Gelría con acento. Gelría. Pois Gelría é un repaso musicado pola poesía galega dende Curros, era? Sí. Dende Curros a Chuspato. Música nunha peza absolutamente, nun obxecto absolutamente maravilloso para agasallar ou para desfrutar cada un de nós, agasallarnoslo a nós mesmos. E a comercialización da saúde, seguimos cos tempos que estamos a vivir, con temas de actualidade, a comercialización da saúde, o Hospital Álvaro Cunqueiro, a grande estafa de Pablo Bahamonde García, que exerce de coordinador desta selección, desta compilación de textos. Moi ben, aprobada. A ver se vale. Intentarei subir nota logo para a semana. Ata vindeira semana. semana.
Hoxe no programa contamos con Joaquín Palacios, un dos protagonistas da escena indie madrileña, pero indie de verdade, non indie de patrocinio de marca de cervexa. Que estarías encantado que te patrocinas una marca de cerveza. Sí, bueno, encantadísimo. Claro. O sea, esto no pasa nada, pero cuando no es así, pues uno es indie de verdad. Hablábamos antes o apuntábamos antes las promociones actuales, ¿no? Que hoy en día, pues gracias a las redes sociales, bueno, pues es una forma de llegar a muchísima gente. Pero tú haces una cosa muy curiosa y me choca que aquel chico tímido hoy en día se atreva a hacer esto, como dejar discos en parabrisas de coches. Sí, hasta yo me sorprendo a veces, pero procuro romper mi timidez intento que las protagonistas, como decía antes, que sean las canciones y yo que las interpreto, olvidarme un poco para romper la timidez para poder defenderlas, ¿no? Y sí, voy dejando, no solo en coches, voy a donde me parece, donde menos te los puedes esperar y lo dejas con una nota. Sí, a veces pongo frases o pongo cualquier cosilla. Hay una que pongo mucho que la música te busca y a veces te encuentra. Esa estaba buscando. La música te busca y a veces te encuentra. Yo también lo hago como que a mí me gustaría también encontrarme esas cosas por la calle o decir, mira, hay un CD o mira, hay música, encontrarme. ¿Y cuántas veces tienes feedback de esto? Buah, de alguien que encuentra tu disco y se pone en contacto contigo porque hay hay una forma de contacto. Sí, la gente es bastante tímida y bastante... Pero sí, me han ocurrido cosas curiosísimas. En este caso me salió una entrevista en un periódico. Una entrevista preciosa que la autora cuenta que llegó un día a su coche y se encuentra un CD y dice, ¿y esto no? Y de repente se lleva una gran sorpresa y le hace una entrevista a Joaquín, una entrevista preciosa. Sí, que quedó muy bonita. ¿Cómo se llama esta chica? Carlet, ¿no? Carlet Morales, una entrevista preciosa. Y eso, ¿alguna cosa curiosa que te haya pasado? Sí, bueno, en este caso yo voy dejando sobre todo para compartir la música y que se escuche, ¿no? Y en este caso salió una entrevista, incluso salió programas en Cadena SER, porque da la casualidad de que quien la acogiera trabajaba en esa cadena, o en este caso en ese periódico. Gente que te llama, que no sabe por qué se ha encontrado eso y que le expliques un poco por qué a él, ¿no? Y simplemente explicar que es azar, no hay nada. Como la periodista también creía que... Pero qué bonito, ¿no? Que yo sabía que era su coche, ¿no? No te asustes que ha sido casualidad, ¿no? Claro. Algo tendría tu coche así en particular para... No sé, me gusta ese misterio porque a la hora de hacer canciones forma un poco parte de todo eso. Hacemos las canciones para que luego las soltemos y queden ahí. Y en este caso me gusta bastante la idea de saber dónde irá la música y yo ya la suelto y... Con todo el respeto a todos los cantautores así clásicos, hay un rey de la canción indie en este país que es Javier Álvarez. Sí. O sea, es el rey de la canción indie, el rey más popular me refiero, ¿no? La persona más conocida. ¿Y tú acabas de tocar con él? Sí, he tenido la suerte de en un concierto mío tenerlo de invitado. Todo un placer. Pero ahí tú sigues venciendo, tú eres un gran luchador contra ti mismo, me refiero a contra tu timidez, sí. Porque tú te pones en contacto con él y dices, hola, soy Joaquín Palacios, hago esto y me gustaría que cantases conmigo. Sí, bueno, como he hecho con él y con gente normal, cotidiana, que solo escucha música, que no trabaja en esto, y un ser excepcional, me contestó. ¿Y él te dice sí? Sí, me contestó, le gustaron mucho las canciones y una en concreto, pues cuando quieras la cantamos y no me digas. Y pues fue, la verdad, una experiencia, un ser una persona que... ¿Qué cantasteis juntos? Hicimos Canción que Podría. Canción que Podría. Que está también rodada en unos videoclips que he grabado y vio ese videoclip y le gustó mucho la canción y la verdad es la típica persona que lo admira. Yo llevaba muchísimo tiempo siguiéndolo, su trabajo y su discografía. Yo siempre digo que los grandes éxitos, y lo repito muchas veces, los grandes éxitos de Javier Álvarez, que no son unos grandes éxitos de sus canciones, es uno de los discos más de hice lo que me dio la gana de este país. Un disco donde canta desde la de María hasta Soy el novio de la muerte de la Legión, o una canción de Nancy Sinatra. Sí, tiene 10 discos ya producidos y
Y bueno, yo se lo comentaba a él, que cuando yo empezaba, él fue, con su primer disco, le cogió por sorpresa un cantautor sonando en los 40 Claro, principales, sí, era, sí. era algo inaudito, que un cantautor pudiera sonar en una radio como en los 40 principales. Y se lo decía, si yo te seguía y empujaste a muchos como yo a creérselo, ¿no? Y a poder hacer canciones y que una persona con una guitarra y voz podría abarcar mucho más público. Y ahora sigues actuando en Madrid, Mm. me estás empezando a actuar en Galicia, estás Sí, haciendo cositas haciendo aquí fuera. en Galicia, con lo cual si tienen algún tipo de local que crean que Joaquín podría pues hacer ahí un pequeño concierto, le estará encantado, que viene mucho, con lo cual solo es una cuestión Sí. de cuadrar fechas. ¿Cuáles son tus próximos proyectos? Pues ahora mismo tengo concierto, ahora dentro de poquito aquí en Santiago, en el Parlamento, y ahora mismo Porque sí, los videoclips queda uno sí, queda un videoclip, queda un el de videoclip. Madrid, por publicar, porque tú exprimes cada disco. Sí, intento, porque ya que lo autoproducimos, Claro. intentamos que haya más de un single y que se promocione más de una canción, ¿no? Cosa que con a lo mejor con una multinacional es más complicado, ¿no? Porque todo es más costoso, todo es más... Pero con las redes sociales sí, yo procuro exprimir los discos. Y bueno, ya estoy trabajando en el nuevo disco, Que ese sea el de la banda. mm, esperemos que sí. Sí, va enfocado a banda, Pero a saber lo que sale de pero aquí a a ver, no allí. quiero, no quiero decir nada. Joaquín Palacios, muchísimas gracias. A ti, Seguiremos a ti. escuchando tu música, lo dicho, en todas las plataformas. O sea, hay la versión de pago de comprarse el disco, pero Sí. también en Spotify podemos buscar la lista de reproducción de Joaquín, Ahí estamos. escucharlo y disfrutar, porque al final él lo que quiere es compartir música, ¿no? Sí, para mí es básico, no solo la música, sino la vida en sí. Para mí compartirlo es lo que hace que tenga sentido. Y pues te gusta mucho también el contacto la persona, es que no fan, no, con la persona que escucha tu música. Sí, me gusta que... Saber lo que Sí, piensan. y más ahora me estoy moviendo en un circuito muy cerrado, ¿no? Que prácticamente cantas en el salón de tu casa, es un público muy, pues 40, 50 personas como mucho, y muy cercano, conciertos muy cercanos, solo con guitarra y voz, sin amplificar, sin como las canciones vinieron al mundo, y esa cercanía me gusta mucho, y me gusta mucho compartir con la gente que me escucha. Me gusta mucho ese tipo de conciertos. Ese Sí. tipo Bueno, claro, uno no es de masas. Uno ya no es de masas, con lo cual, Sí. cuanto más íntimo... Y bueno, y da otra cercanía, otra... Lo que dices tú, como nació Sí, la es música. un reto, me gusta bastante. Joaquín Palacios, un placer. El placer es mío. Un hombre para escucharlo y para conversar con él también, ¿eh? Merece mucho la pena. Aquí tenemos una de sus dos publicaciones, esta es Imaquetando, la otra se llamaba Sentirse Azul. Pueden acceder a ellas en todas las plataformas habituales. Nos marchamos, estamos en Santiago, sí, esto fue en Correo Televisión. Se sean muy felices.